Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En el primer día de capilla ardiente del Papa Francisco, más de 20,000 personas visitaron la Basílica de San Pedro. Personas de todas las edades y de todas partes del mundo llegaron hasta ahí para despedirse del que fue el primer Papa latinoamericano y jesuita. El Vaticano anunció 9 días de luto por la muerte del pontífice desde el sábado tras su funeral. Londres fue escenario de la reunión entre equipos de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido y países europeos, marcada por una gran ausencia, la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien decidió no asistir al encuentro en el que se busca la finalización del conflicto entre Kiev y Moscú. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada, exigió a Hamás deponer las armas y liberar a los 59 rehenes israelíes en su poder. También pidió asumir el control político de la Franja de Gaza. Iniciamos en el Vaticano. Miles de feligreses y visitantes provenientes de todo el mundo acudieron a la capilla ardiente para darle el adiós al Papa Francisco, quien fuera el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Esto ocurre luego de que el féretro del ex arzobispo de Buenos Aires fuera trasladado desde Santa Marta a la Basílica de San Pedro en la mañana de este miércoles. Más en el siguiente informe. Con la piel de gallina, miles de personas se alinearon en la Basílica de San Pedro este miércoles para darle un último adiós al Papa Francisco. El féretro del pontífice fue trasladado hasta allí horas antes desde la capilla de Santa Marta, un acto que terminó luego de que el cuerpo de Francisco fuera colocado en el altar de la confesión. Momentos después se abrieron las puertas de la Basílica para que los fieles de todo el mundo despidieran al Papa, una experiencia que, aunque rápida, impacta. Muchísimo, muchísimo. Tengo así la piel, el alma así en el borde. Fue una mezcla de emociones, es decir, estaba muy ansioso de entrar a un lugar surrealista, muy sagrado, y ver el cuerpo y recordar todo lo que representó es muy importante. En 10 segundos ya te alejan del frente del ataúd. Es rapidísimo, no puedes tomarte una foto ahí y luego tienes que irte inmediatamente. Otras personas reconocen que estar en el Vaticano en estos momentos es significativo, incluso si no se es católico. Es importante mostrar respeto. Mis padres eran católicos, así que es un momento emotivo para estar aquí, incluso si no perteneces a esta religión. El Papa Francisco era alguien realmente especial, así que creo que estuvo bueno verle hacer lo que hizo y honrarlo en su fallecimiento. Francisco será velado desde este miércoles hasta el viernes. Luego, el sábado, tendrá lugar el funeral del Papa argentino. El Vaticano declaró tras su sepulcro 9 días de luto para honrar a Francisco. Mientras tanto, los cardenales se reunieron este miércoles en Roma. En su encuentro se espera se defina la fecha en que se realizará el cónclave para sucederlo, una votación que no se prevé suceda antes del 6 de mayo. En Londres, delegados de Ucrania, de Estados Unidos, Reino Unido y naciones europeas se reunieron por segunda ocasión para buscar un camino hacia el fin de la guerra en Ucrania. La ausencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue clave en un encuentro tras el que miembros del gobierno del mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, han rechazado algunas de las propuestas de la Casa Blanca para detener el conflicto entre Kiev y Moscú. Por ejemplo, reconocer Crimea como parte de Rusia. Ante la negativa, el mandatario estadounidense Donald Trump acusó a su par ucraniano de dificultar un acuerdo con Rusia. Y para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a esta hora a Federico García, quien es politólogo y docente universitario. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Elena, gracias a ti por la invitación. Para entrar en contexto, en términos muy generales, ¿cuál es su balance sobre este segundo encuentro? El primero, recordemos, fue en París, que como decíamos, no contó con la presencia de funcionarios clave como Marco Rubio. ¿Esto afectó? Sin duda afecta porque le resta legitimidad y fuerza a un encuentro como este que busca poner fin a la guerra en Ucrania. No obstante, debe leerse también en el sentido de cuál es la posición que en este momento está teniendo Estados Unidos frente a toda la situación
Y es que claramente la administración Trump quiere desembarazarse del problema de la guerra en Ucrania. Ya prácticamente ha finalizado su apoyo militar y hoy en día Ucrania sostiene la guerra gracias fundamentalmente al apoyo europeo. Y se ha dado cuenta que es un mal negocio y que por el contrario, poner fin a la guerra y llegar a un acuerdo medianamente razonable con Rusia, pues es más conveniente para sus intereses. En ese sentido, propone una serie de ideas, una serie de iniciativas que buscan por lo menos acercar a las partes para iniciar un diálogo formal entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, pero es una lista de propuestas muy en función de los propios intereses de los Estados Unidos y que sobre todo sacrifican completamente la posición ucraniana. Entonces creo yo que la ausencia del secretario de Estado Marco Rubio, pues de alguna manera es la forma de transmitir un mensaje en el sentido de que Estados Unidos hace una propuesta pero ya intenta desembarazarse de la situación. Ahora, justamente usted habla de las propuestas. Ucrania ha rechazado estas que han planteado desde Estados Unidos y en especial la de reconocer a Crimea como territorio ruso. ¿Qué tan equilibrado usted considera, según su análisis, ha sido el gobierno de Donald Trump a la hora de hacer las veces de mediador en este conflicto del cual, bien ha señalado usted, quiere ya desembarazarse? Pues hay dos escenarios claramente. El primero es el escenario militar, en el cual Rusia lleva una ventaja considerable ya prácticamente desde hace un año. Lleva un avance sobre el terreno lento pero seguro que ha sido imposible de detener por parte de las fuerzas ucranianas. Y por otra parte están los intereses geopolíticos que están involucrados en esta decisión, que en un principio para Estados Unidos era, digamos, conveniente desde el punto de vista geopolítico y económico, participar como protagonista y como patrocinador de la guerra en Ucrania, pero buena parte de los objetivos inicialmente planteados ya se cumplieron. Otros, como es, por ejemplo, debilitar la economía rusa, definitivamente no se cumplieron y la administración estadounidense entiende que es el momento de parar la guerra para evitar un mayor avance ruso sobre el terreno y ganar una negociación lo más decente, lo más decorosa posible. Sí. En ese caso, los dos grandes invitados o convidados de piedra, como los podríamos llamar, son Ucrania, que en terreno ha perdido la guerra, y que por esto está siendo sacrificada en estas mesas de negociaciones, y Europa, que es convocada como un buen componedor, como un testigo, pero que a pesar de que continúa el apoyo militar, pues tiene también muy poca incidencia en la decisión final que se tome. Ahí está justamente lo que usted nos menciona. Ya ha dicho, por una parte, que Ucrania puede sostener esta guerra gracias a Europa, al viejo continente, y ya no a Estados Unidos. Y este segundo encuentro precisamente cuenta con líderes europeos. El primero ocurrió en París, ya lo decíamos. ¿Qué tan protagónico, relevante está siendo el papel de los países del viejo continente en esta etapa de la negociación que, como bien dice, prácticamente están desdibujados, aunque son protagonistas porque son los que están y continúan al lado de Ucrania? Sí, Europa está, o los líderes europeos están en una posición muy difícil porque inicialmente contribuyeron a la iniciativa del gobierno de Biden de apoyar a Ucrania en esta guerra contra Rusia, pero ante el cambio de política por parte del gobierno de los Estados Unidos han quedado solos y han tenido que echar mano de argumentos para justificar el mantenimiento de la guerra. Una guerra de la cual, insisto, Estados Unidos quiere desentenderse, que el pueblo ucraniano ha sufrido profundamente y que también para Rusia ha tenido un costo alto. Es decir, hay muchos intereses aquí en finalizar la guerra, pero buena parte del capital político de los líderes europeos de este momento se ha fundado sobre la idea de detener la amenaza que Putin representa. Así que les cuesta mucho trabajo cambiar el relato y, digámoslo, plantear una posición diferente y en ese sentido, pues por eso mismo están siendo intrascendentes, porque son los únicos que insisten en adelantar la guerra cuando las potencias como Rusia, como Estados Unidos o como la propia Ucrania están interesadas en finalizar. Bien, pues le agradecemos muchísimo a Federico García, politólogo y docente universitario, por este análisis de un conflicto que ya lleva más de 3 años y que ahora está tratando de ser resuelto con esta mediación de Estados Unidos, los países europeos y Reino Unido. Gracias nuevamente. Un placer, gracias a ustedes.
Ahora vamos a Medio Oriente. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada, exigió al grupo islamista Hamas entregar sus armas a la autoridad palestina, transformarse en un partido político y liberar a los 59 rehenes israelíes que mantiene en su poder desde octubre del 2023. También pidió asumir el control político de la Franja de Gaza, hoy escenario de guerra entre Israel y Hamas. Esto dijo Abbas, inusualmente salido de tono. Cientos de muertos cada día. ¿Por qué? No quieren entregar al rehén estadounidense. Hijos de puta, entreguen lo que tienen y sáquennos de aquí. No le den a Israel una excusa para seguir atacando. En información de la región latinoamericana, en Bolivia, mineros y agricultores se manifestaron en La Paz. Bajo el lema Marcha contra la Pobreza, exigen un nuevo modelo económico para hacer frente a la crisis y piden soluciones al gobierno del presidente Luis Arce. Y es que la escasez de combustibles ha frenado su producción. Natalia Plazas tiene los detalles. Miles de mineros bloquearon las calles de La Paz el miércoles. Una manifestación de malestar por la falta de hidrocarburos en el país que ha afectado a varios sectores. Se está paralizando, diríamos, la actividad minera por este tema del abastecimiento de los combustibles. Bolivia atraviesa una fuerte crisis económica, en gran parte por una caída en la producción de gas y petróleo. Esto ha afectado las exportaciones y ha aumentado la escasez de dólares. La falta de divisas ha llevado a su vez a una pérdida de capacidad de importar combustibles, un círculo vicioso que está afectando tanto a los productores como al resto de la ciudadanía, que acaba pagando por un alza del precio de los productos. A la marcha también se sumaron agricultores y otros productores de artículos de consumo y exportación. En el oriente hemos estado sufriendo mucho por diésel, por gasolina, sufrimos mucho para la siembra, ahora estamos en la cosecha más grande del país, 1.6 millones de hectáreas sembramos en el oriente. ¿Para qué? Para que esta cadena productiva sea perfecta. Si producimos más como agropecuarios, los transportistas van a transportar más, el gremial va a vender más, el industrial va a procesar más y el exportador todos los excedentes los va a llevar para atraer esa actividad. Los manifestantes exigieron más atención del gobierno de Luis Arce y medidas para afrontar la crisis. También han pedido conversaciones con el mandatario, aunque sin respuesta de la presidencia por el momento. Este miércoles el ministro de Minería llamó a los gremios a dialogar. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el gobierno de Caracas recibió a un connacional extraditado desde El Salvador. Se trata de un hombre acusado de hacer parte de la organización criminal El Yiji. La noticia llega días después de un cruce de palabras por la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de enviar a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y arrestados en la megacárcel Secot a cambio de la liberación de un mismo número de presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Nos amplía Juan Pupiales. Cooperación en medio de tensiones. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dio a conocer que su país recibió desde El Salvador a un connacional extraditado, un hombre señalado de ser el autor material de un asesinato en el estado Zulia y a quien el Ministerio Público también vinculó con la organización criminal conocida como El Yiji. Delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada. A la espera de una confirmación por parte de El Salvador, la noticia significaría un clima más diplomático luego de días de tensiones. Fue el pasado domingo cuando Nayib Bukele, presidente salvadoreño, ofreció a su homólogo venezolano Nicolás Maduro entregar 252 ciudadanos de Venezuela que Estados Unidos deportó al territorio centroamericano bajo la acusación de ser presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua, un contingente que se encuentra en la megacárcel conocida como el Secot. Bukele ofreció intercambiar a estos presos por la liberación del mismo número de lo que denominó como presos políticos. Es una iniciativa que no sentó nada bien en Caracas. Por primera vez, judicialmente hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa. El arresto de esos 252 ciudadanos ha llevado a multitudes a protestar en las calles de Venezuela en las últimas semanas. Muchos denuncian irregularidades en el arresto de sus seres queridos. Hasta aquí llegamos al final de este espacio informativo, pero quédese con nosotros que ya viene Paula Jiménez y Así es Asia.